Ya estamos transmitiendo. Súper. Hola, buenas tardes. En nombre del Instituto de Asuntos Públicos y del Grupo de Investigación sobre Instituciones y Representación, también del Instituto de Asuntos Públicos, le doy la bienvenida a este seminario sobre las derechas a nuestros expositores, darles las gracias por el tiempo y la dedicación y la interesante tema sobre la mesa. Este es el segundo seminario que hacemos sobre un tema sobre este sector político del país y esperamos poder hacer un aporte a la discusión y a lo que viene en el futuro. Los dejo con Mireia Dávila, quien va a hacer la presentación de nuestros expositores para dar inicio a nuestro webinar. ¿Pamela viene ahora o no? Perdón, Pamela. Yo vengo ahora. Muchas gracias, María Cristina. El Barómetro de Política y Equidad es una iniciativa conjunta de la Fundación Equitas y Ediciones Sur. Desde su primera publicación, en octubre del 2010, este esfuerzo coordinado reúne a un grupo multidisciplinario de analistas que hacen seguimiento semestral a las políticas y programas públicos en distintas áreas de la realidad nacional. Los reportes periódicos contenidos en cada volumen se centran en las bases y procesos de la ciudadanía en decisión y participación en la democracia, y en los bienes públicos y servicios públicos que esta genera. El último número, Chile en cuarentena, causas y efectos de la crisis política y social, describe y analiza el impacto de la pandemia del COVID-19 en las condiciones materiales y la calidad de vida de todas las personas, reflexionando sobre la capacidad del actual marco político y sus posibles actores para enfrentarla, que analiza socialmente la respuesta a demandas sociales y la de casos. Este último aspecto se concentra particularmente las instituciones de Felipe Agüero, académico. Pamela, ¿sabes que se escucha? Perdón, ¿sabes que se escucha? Se escucha muy interrumpido la comunicación. ¿Podrá...? A ver, espera, voy a conectarme al internet del teléfono. Dame un segundo, puede ser el internet. Sí, porque no sé si yo no les escuchaba, pero yo lo escuchaba muy saltado a Pamela. Vamos, dame un segundo, me conecto al internet del teléfono. Sí, era un problema para todos, no solo tuyo, Mireia. Ya, no es solo mi oreja. Pero son los inconvenientes de la vida online, chicos y chicas. Nada que hacer. ¿Se escucha más estable ahora? Sí, mucho ¿Sí? Mejor. Perfecto. Bueno, como les contaba, este último número, Chile en cuarentena, tiene las contribuciones de Felipe Agüero, académico de INAP, doctor en Ciencias Políticas, Mireia Dávila, también académica de INAP y doctora en Ciencias Políticas, y de Gabriel Ortiz, cientista político de la Universidad Católica y miembro de Espacio Público, que desde distintos ángulos profundizan el debate sobre la constitución política, el papel de la derecha en su transformación y el del financiamiento público de las campañas a puertas del plebiscito que dará inicio formal al proceso constituyente. A nombre del equipo editor y de los y las autoras, agradecemos al Instituto de Asuntos Públicos a través de su grupo de investigación en instituciones políticas y a la plataforma Contexto por esta oportunidad de ampliar la discusión y el debate de ideas que el barómetro propone. Muchas gracias. Súper. Muchas gracias, Pamela, muchas más gracias, María Cristina. Ahora yo voy a me voy a apropiar del seminario en el buen sentido de la palabra y voy a conducirlo y voy a exponer, así que la idea es que no se aburran mucho de mí, pero la idea es hacerlo lo más diverso posible. El objetivo es discutir entonces sobre las derechas subrayado frente al cambio constitucional, y tenemos 3 presentaciones, la del profesor Agüero, como dijo Pamela, la de Gabriel Ortiz y la mía. Vamos a partir, creo yo, por la del profesor Agüero, que él nos hizo un capítulo sobre el tema de la derecha y la constitución. Después va a seguir Gabriel, y finalmente yo, y después va a haber un espacio para preguntas y comentarios entre nosotros. La idea es que los expositores no demos más allá de 15, 20 minutos para dar espacio después a la discusión y a la reflexión. Así que, Felipe, todo suyo, el micrófono y la conversación. Adelante. Muchas gracias, Mireia, muchas gracias, Pamela, muchas gracias, María Cristina. Un gusto estar aquí también con Gabriel para esta discusión.
dijiste 15, 20 minutos, más o menos. Así como draconianos. Vale, muy bien, perfecto. No. Bien, el tema que yo quiero presentar es el de la Constitución y la derecha. Y para eso quiero partir diciendo que la Constitución es en Chile una cuestión muy especial. La forma como la Constitución ha estado presente desde la recuperación de la democracia en el escenario político, en el proceso político, porque hay que mirarlo también en forma comparada. Si uno ve otras transiciones a las que Chile ha mirado, la Constitución española, por ejemplo, fue una constitución que se aprobó, se redactó, se plebiscitó, y luego no fue una cosa que estuviera en el debate político, más allá que en lo que respectaba a la materialización de la reglamentación de algunos de sus enunciados, pero no era una cuestión de debate sobre su legitimidad. Tampoco las constituciones de las otras transiciones del sur de Europa, a pesar de que en los otros casos, en Portugal y Grecia, por el origen especial que tuvieron, particularmente en Portugal, un nuevo régimen después del autoritarismo de Caetano, que fue producido por los militares y que produjo una constitución, bueno, terminado la fase militar de esa larga transición, también hubo que hacer ajustes a la constitución y cuando se estabilizó, que coincidió con la llegada de los socialistas al poder, tampoco fue una constitución que estuviera en el debate político siempre desde el punto de vista de su legitimidad. Lo mismo ocurrió en Grecia, que fue una transición también muy rápida después de la caída de los coroneles, que fue dirigida por la derecha y que produjo una constitución con varias limitaciones, pero que luego se balanceó cuando el poder empezó a compartirse con los socialistas. Tampoco hubo ahí entonces problemas de legitimidad. Y en América Latina tampoco. La Constitución colombiana del 91, que se aprobó y se procesó con gran legitimidad, nunca estuvo en el presente, en el debate del periodo siguiente, como una cuestión que había que reformar de inmediato o que había que mantener ultranza, porque no era ese el debate. Lo mismo en Brasil, después de la Constitución, cuando salieron los militares, e incluso la peruana, que salió de esa asamblea del 78, dirigida por Haya de la Torre, etc. La chilena, en cambio, fue una transición más especial porque siempre estaba presente el problema de la legitimidad de origen de la Constitución. Y eso hizo que la Constitución estuviera muy presente no solo por su contenido, como es todas las constituciones que empiezan a regir efectivamente sobre el sistema político y el proceso político, sino también por este tema de su legitimidad. Porque fue una constitución cuya primera legitimidad le fue dada por la transición misma, es decir, por las reformas que se plebiscitaron en el año 89, antes de la salida de Pinochet del gobierno. Y eso le dio entonces un carácter muy especial, porque ese tránsito resultó de esta sorpresa, que fue que Pinochet no ganara el plebiscito. Entonces hubo rápidamente que reajustar las cosas de acuerdo a los términos contemplados en la misma Constitución, que fueron los que la coalición opositora de entonces se aprovechó muy inteligentemente para hacer valer su opción de votar por no a Pinochet. Y eso generó entonces esta transición, pero al hacerla hubo que hacer algunos ajustes en la transición. Y esos ajustes le dieron una primera legitimidad a esta constitución, una legitimidad parcial, pero una legitimidad de la que carecía, porque la del 80 había sido aprobado, recordemos, sin registros electorales y tenía ese pecado de origen muy evidente. Y esas transformaciones que se hicieron en el 89 fueron en palabras de Carlos Cáceres, que fue el ministro del Interior de Pinochet en esa época y que condujo las negociaciones para esta reforma, esas fueron aprobadas por el régimen, por Pinochet, por tres razones. Una, porque justamente se daba legitimidad por el plebiscito de la reforma a una constitución de la que carecía legitimidad. Segundo, porque así se evitaba que la oposición
hiciera campaña presidencial en torno al tema de reformar la Constitución. Si se hacía un plebiscito previo, bueno, la oposición quedaba atada a lo que se acordara ahí. Y tercero, porque la Constitución del 80 tenía una cláusula errónea desde el punto de vista de los que dejaban el poder, que hubiera permitido, por alguna de sus cláusulas, hacer reformas por simple mayoría a la propia Constitución, y eso había que transformarlo. Y se incluyó también en el plebiscito. Pero fue una reforma que se plebiscitó, que fue resultado de lo que Pinochet autorizaba a que fuera cambiado. Cuenta el mismo Cáceres, que le decía a él, como el negociador, le decía, mire, esta reforma no me gusta mucho, esta otra reforma tampoco me gusta mucho, y esta otra tampoco. Este no, comillas, dice Cáceres que Pinochet le decía cuando le presentaba artículos para reforma. Entonces, ese fue el proceso mediante el cual se incorporó algunos cambios en la Constitución. Por una cuestión que a mí me parece todavía inexplicable, este proceso se denominó transición pactada. Para mí una transición pactada es cuando hay dos partes que negocian y ceden. Esta, al contrario, fue una transición en que los cambios fueron los que Pinochet autorizó. No, eso es distinto de una transición pactada. Pero en fin, se le llamó transición pactada. Y luego, por los pequeños artilugios del lenguaje, esa transición pactada también comenzó a dar curso a lo que se llamaba los pactos de la transición. Es decir, habría un poco más ampliamente la cobertura de lo que se había pactado. No era solo esos de la reforma, sino los pactos de la transición. Por ejemplo, cuando Pinochet fue detenido en Londres, muchos en la élite de ambos lados decían se han roto los pactos de la transición sin que se supiera muy bien de qué pactos se hablaba, cuáles eran esos pactos. También se empezó a hablar de transición exitosa, producto de la estabilidad a que dio lugar luego la nueva democracia, y más todavía se le empezó luego a hablar de transición ejemplar. Entonces vemos ahí estos artificios del lenguaje en que esos pactos, llamados pactos de la nueva constitución, producto del plebiscito del 89, terminan en una cosa que se llamó la transición ejemplar, que significaba no solamente admitir que se hizo bien la transición que se pudo hacer, sino que se hablaba de que lo que se pudo hacer en realidad era ejemplar. Cuestión que que llama la atención cuando es una transición que continúa con Pinochet a cargo de la comandancia en jefe del ejército, que luego pasa al Senado, etc. O sea, difícil de llamar a eso una transición ejemplar, pero así fue como se hizo. Esta transición pactada que se llamaba tenía una justificación, obviamente. Para los que salían del poder era muy beneficioso que a esto se llamara transición pactada, porque oscurecía el carácter en realidad impuesto de la transición del 80, que había solo sufrido unas transformaciones muy cosméticas, el 89. Pero al darle el llamado transición pactada, bueno, se le daba toda una legitimidad aún mayor, porque se le acercaba a al prestigio que tenían otras transiciones pactadas. Por ejemplo, la transición española, que hasta entonces era la transición pactada por antonomasia. Para quienes entraban al poder, es decir, la concertación, era también beneficioso llamarle transición pactada porque oscurecía esa incomodidad de en realidad haber tenido que adaptarse a una constitución impuesta. Y le subía un poco el glamour y también la capacidad de acercarse a que la nuestra también es una transición que tiene el prestigio como la que tenía la transición española. Y se iba oscureciendo así, lentamente, el carácter verdadero del proceso mediante el cual
llegó a vivirse bajo la Constitución del 80. Nunca fue la nuestra como la transición española, porque en la española hubo una transición pactada, y el pacto, lo que hace que la transición española sea una transición pactada, es justamente el proceso de pacto de la Constitución. Esa es la transición pactada española. La constituyente que elabora consensualmente una nueva constitución. Entonces, tratar de hacer parecer a las chilenas como esa es una falta realmente al rigor de lo que realmente ocurrió. Pero en fin, desde entonces, la constitución del 80 ha sido entonces más presente en el proceso político que en el resto de los casos, porque siempre estuvo en cuestión esta cosa de su legitimidad. Entonces, la Constitución podía alejarse un poco del debate político, pero siempre volvía a acercarse a tierra. ¿Por qué? Porque chocaba la Constitución con los avances del proceso político, ¿no es cierto? Con las llamados a reformas, con las injusticias del sistema binominal y muchas otras. Entonces eso hacía que la Constitución se acercara y que el lenguaje, el llamado a reformas serias a la Constitución nunca cesara, y que tampoco cesaran las resistencias a la reforma de la Constitución hasta esa reforma del 2005, 15 años después, fíjense ustedes, 15 años después se toleran algunos cambios importantes a la Constitución, como la cosa de los militares, del Consejo de Seguridad Nacional, de los designados en el Senado, etc., pero la cuestión del binominal, el Tribunal Constitucional, es decir, lo que luego ha llamado, cargaré la sala de máquinas, ahí quedó instaladita y bien aceitada. Bueno, entonces, esta es una constitución que pareció siempre muy presente en el debate político, como digo, a diferencia de otros casos, en que habían llamados a la reforma, a veces incluso hasta una nueva constitución, y en la derecha siempre se oponían porque esto era lo que daba estabilidad, y empezó a darle un sentido posesivo a la Constitución desde el punto de vista de la derecha y el lenguaje que utilizaba para ello. Por eso, después del pacto del 15 de noviembre, del acuerdo del 15 de noviembre pasado, habla, por ejemplo, Gonzalo Rojas de la renuncia en que hemos incurrido, o incluso Andrés Alamán, que habla de les hemos entregado la Constitución. Es decir, esta es nuestra, esta Constitución es nuestra. Hasta ahora le hemos dado pedacitos, que es lo que nosotros aprobamos, con los poderes que la propia Constitución nos ha dado. Pero ahora, como resultado del estallido social o de la insurrección de octubre, como se refiere Lucía Santa Cruz en sus columnas en el Mercurio, hemos entregado la Constitución. Bueno, lo que viene después entonces es, a propósito entonces del debate que ocurre con el acuerdo del 15 de noviembre en que se va a avanzar una nueva constitución, son debates que van cambiando según la percepción del contexto. Recordemos que este es un contexto que va cambiando según cómo se desarrolla el propio estallido y luego por cómo la pandemia incide en todo el proceso, etc. Al principio es un golpe muy duro para la derecha el acuerdo del 15 de noviembre, porque es, a juicio suyo, una concesión inevitable. El estallido provocó condiciones que eran imposibles de eludir. Y por eso acusaba que la nueva constitución fue producto no de lo que clamaban el pueblo, sino que algo que añadieron los intelectuales. Y se rehusaban a admitir plenamente el significado del pacto del acuerdo del 15 de noviembre. Pero se vieron obligados a ello porque, como dice también Lucía Santa Cruz y yo muchos otros, estuvimos al borde del abismo. Entonces fue una cosa obligada. Pero lo que empieza a ocurrir apenas hecho el pacto son reacciones que empiezan poco a poco a intentar erosionar el compromiso con ese pacto. Por eso
vienen estos comentarios luego, "Ah, qué error, les entregamos la Constitución. Les entregamos, no solo eso, les entregamos la posibilidad de una asamblea constituyente, ¿se dan cuenta?". Bueno, pero no había nada que hacerle, era el pacto, ¿no es cierto? Y venían discusiones técnicas, de las cuales María Cristina Escudero estuvo ahí de testigo protagónica en las comisiones técnicas, cómo se intentaba volver atrás en muchos aspectos en relación a lo que había sido el acuerdo. Pero luego esas posturas ganaron, las de resistencia al pacto, ganaron mayor peso porque empezó a cambiar el escenario político, la sensación de fuerza de unos y otros, empezó a apagarse el recuerdo del 18 de octubre, no del todo, siempre el recuerdo está ahí como gran amenaza, pero vinieron las vacaciones, bajó un poco, y luego llegó la pandemia que terminó con la posibilidad de reunirse, la posibilidad de continuar las manifestaciones, la expresión de lo que había sido el 18 de octubre, empezó a morir. Y viene la pandemia, el ministro Mañalich, y empieza a crecer una cierta sensación de confianza, de autoconfianza nuevamente, esa sensación del abismo, en que se estuvo al punto del abismo, ya se recupera una sensación de iniciativa, Mañalich está en control, etc. Y con eso empiezan a aparecer entonces posturas un poco más agresivas, por ponerlo así, de parte de expresiones muy claras de la derecha respecto de lo que era y lo que había que ser con la Constitución. Por ejemplo, empezó a ponerse en cuestión claramente la necesidad de una nueva Constitución, nuevamente. De que las constituciones, se decía, por ejemplo, José Luis Sea, un constitucionalista, asesor de muchos en la derecha, y un columnista del Mercurio, decía, pero señores, aquí no ha habido un proceso revolucionario, las revoluciones son las que originan las constituciones, aquí no ha habido revolución. No es el momento, no corresponde hacer una nueva constitución. Pero también a veces argumentaba, en la columna siguiente, de que aquí estamos en un ambiente muy calmado, pero no tenemos consenso, decía José Luis Sea. Decía, por ejemplo, este país no tiene consensos básicos, estoy leyendo entre comillas, para conversar maduramente. Pensar que de aquí a 8 o 10 meses más podamos estar dialogando entre ciudadanos que no nos conocemos, que probablemente tenemos disimilitudes enormes en edades, en procesos de socialización, en cosmovisiones, es también prácticamente imposible. Es decir, no hay revoluciones y por tanto no corresponde a una discusión, pero aún si no hay revoluciones, no tenemos consenso, tampoco es posible una nueva constitución, no corresponde. Bueno, hay que decir de que hubo también argumentos, es inevitable recurrir aquí al senador Escalona cuando decía antes que los que hablaban de una nueva constitución y la idea de una constituyente estaban fumando opio, porque un poco el mismo argumento, porque aquí no habían habido situaciones, ¿cómo se llama? No hay una crisis institucional, era el argumento de Escalona, que se parecía un poco al de Sea. Entonces, siempre ha estado ese argumento, pero ahora ese recuperaba fuerza, mucha fuerza en la derecha, y se grimía con fuerza. También aparecía repetidamente el argumento de la Constitución no es la panacea. Es decir, ¿para qué queremos Constitución si no va a resolver los problemas? Es decir, ya estando de acuerdo, se argumentaba por la no necesidad de la Constitución, porque no había las condiciones, sin revoluciones, sin consenso, y porque no es la panacea, ¿no es cierto? Ese era el argumento constante. Luego, recordemos, cuando llegó, en todo este debate de la Constitución, más arriba, más alejada del debate, porque, como se decía, el lavinismo y otros durante un largo periodo, era que no está entre las preocupaciones de la gente. Es por eso que no nos preocupamos de esto, no está entre las preocupaciones de la gente. Bueno, después del 18 de octubre quedó claramente que estaban las preocupaciones de la gente, y muchos se encargaron de que estuviera mucho más todavía en las preocupaciones de la gente. Pero para que no quedara ninguna duda, cuando emerge el gobierno de Piñera, ustedes me van a decir en algún momento cuánto me queda, ¿no es cierto? Con anticipación. Estamos listos. No te puedo creer. Bueno, voy a terminar.
Voy a terminar, no, veo aquí por lo menos 3,5 minutos. El tiempo relativo. Bueno, después llegó el gobierno de Piñera, después de Chadwick, perdón, de Bachelet, y lo primero que hace Chadwick, su primera función como ministro del Interior, es ir a ICARE y dice textualmente: no queremos que avance el proyecto de una nueva constitución que presentó la presidenta Bachelet. Es decir, todo este altos y bajos de la constitución en el proceso político ya nos queda claro con esta confianza del triunfo tan grande de Piñera en esa elección. No va a haber nueva constitución, punto, no le vamos a dar curso al proceso que iniciara la presidenta Bachelet al retirarse. Bueno, sabemos que después de eso vino entonces el debilitamiento, vino Catrillanca, vino la muerte, asesinato de Camilo Catrillanca, vino después del 18 de octubre, que terminó por hacer eso el problema de la pérdida de legitimidad del gobierno, etcétera, etcétera. Y viene entonces el acuerdo, la gran rendición, les entregamos la Constitución, estuvimos al... ¿El resto está? O... Felipe, te perdimos un minuto, un segundito, Ay, por favor. se me escucha ahora porque veo una línea que dice que mi conexión está inestable. Te perdiste un par de segundos, por fin. ¿Puedes retomar la idea? Ah, sí, sí, sí. La idea era, bueno, que viene esto del 18 de octubre y el gran abismo en el que estuvimos, que Lucía Santa Cruz llama la gran insurrección, y que es un golpe lapidario a la democracia. Que eso es interesante, porque cuando se ve que el proceso de la Constitución emerge de un golpe lapidario a la democracia, le resta legitimidad a futuro de esa postura de la derecha, que ve que lo que emerge de acá va a ser producto de un proceso ilegítimo insurreccional, así que se le llama, ¿no? Eh, pero recordemos que ese abismo al que se refiere, que es lo que pasa el 12 de noviembre, que es cuando Piñera finalmente se decide llamar, el abismo era simplemente que había un gobierno muy debilitado, sin iniciativa, sin hacer propuestas. Y cuando hace la propuesta de llamar a un gran acuerdo, bueno, se salió el abismo, ¿no es cierto? Y se produce el acuerdo. Pero luego siguieron las referencias de la derecha, de los columnistas, muy insistentemente, Muñoz Rivero, José Ramón Valente, Lucía Santa Cruz y otros, también Chadwick, empiezan entonces a formularse propuestas alternativas. O sea, parece que la Constitución viene, no podemos detenerla, pese a este aumento de confianza que tuvimos, que luego se empezó a debilitar nuevamente con la caída de Mañalich y la emergencia de esta verdad de lo que realmente ocurría con la pandemia, que el gobierno al principio trató de manejar de una manera típica suya, de manera de mediática. Bueno, pero entonces ya la Constitución parece inevitable, pero vienen todas las propuestas que son, pero por favor, dicen, si esto lo tiene que hacer el Congreso y el Ejecutivo, o las dos ramas del Congreso, ¿por qué vamos a hacer un proceso tan caro de hacer un plebiscito que hace estas dos preguntas? Saltémonos el plebiscito, recurramos directamente al Congreso para que haga la Constitución. Es lo que propone también Chadwick, una vez que ha salido del gobierno por la acusación constitucional en el Congreso, en que empieza a decir el plan B, ¿no es cierto? Y el plan B justamente es el plan de avanzar a una posibilidad de no plebiscito y que sea nuevamente esto manejado dentro del ámbito de las instituciones, que es el Congreso. Es decir, lo que quiero decir, porque ya me estoy alargando mucho, pero no me voy a seguir alargando, es que este espíritu posesivo de la derecha con la Constitución nunca desapareció, y que estuvo hasta el final, y está hasta el final, tratando de evadir los términos del acuerdo del 15 de noviembre, en los que tuvo que comprometerse, pese a que era un asalto lapidario a la democracia, etcétera, etcétera. Entonces,
hay ahí, y esto es muy serio, porque hay una renuncia a la amplitud necesaria que se requiere para una conversación constitucional en que todos contribuyan a diseñar el futuro sin este sí, este no, este sí de Pinochet, ¿no es cierto? O sea, este sí, este no, vivió durante todo el proceso democrático a través del veto que las instituciones imponían a los cambios. En vez de que fuera Pinochet el que lo verbalizara, eran las mismas instituciones que lo ponían en práctica. Bueno, eso desaparece con lo del 15 de octubre, pero este elemento posesivo de la derecha con su propia constitución no ha permitido que cambie sustancialmente su carácter y es posiblemente, de acuerdo a las correlaciones de fuerza y los resultados electorales que ocurran de aquí para adelante, quizá lo que pueda verse en la constituyente misma, aun si, como hemos visto, han habido cambios recientes en las posturas de amplios sectores de la derecha que están por el apruebo, ¿no es cierto? Bien, aquí voy a llegar y lo dejo ahí. Gracias. Súper. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación y quedan interesantes. Yo puedo retomar algo que tú mencionas cuando presente yo, pero ahora le vamos a dar el paso a Gabriel Ortiz, que hablarnos sobre el plebiscito 2020, asuntos pendientes en torno a la seguridad y financiamiento de las campañas. Gabriel, te dejamos. Creo que Gabriel iba a presentar un PPT. Tienes 20 minutos para... Hola. Y bueno, muchas gracias por la invitación, Mireya, y por la presentación. Déjame compartir esta presentación. Tú la manejas entonces. No, perdón, creo que... Perdón. Ya. Bueno, un saludo a todos los de los expositores y a todos los que estén viendo. Bueno, yo presentaré este artículo que se llama Plebiscito 2020, Asuntos Pendientes en torno a seguridad y financiamiento de las campañas, y que este artículo se publicó en la última edición del Barómetro de la Política y Equidad. Este artículo hace referencia a dos temas que hemos investigado como fundación en torno al plebiscito. Nuestra fundación, por cierto, ha emitido una declaración formal a favor del proceso constituyente. Y en ese sentido hemos adquirido un compromiso para promover la participación, para que sea un proceso participativo, inclusivo, informado y también en general que salga de la mejor manera posible. Y en ese sentido nosotros hemos investigado estos dos temas que nos preocupan. Seguridad en torno, por supuesto, a la pandemia y el otro en que sea una campaña justa. Bueno, de antemano pido un poco de disculpas si esto se puede alejar un poco del tema del seminario, pero creo que vamos a encontrar una manera de conectarlo al final. Bueno, para partir, unos antecedentes que se presentan en el artículo. Bueno, el primero se refiere a la regulación de las campañas. Nosotros es un tema que siempre nos interesa desde nuestra participación en las últimas reformas al financiamiento de la política y los partidos políticos del 2015-2016, que diría, por supuesto, el trabajo de la Comisión Engel. Siempre nos ha interesado que esto se pueda desarrollar de buena manera, y aquí, en ese sentido, poco después de que se aprobó la ley 21.200, que es la que modifica el capítulo 15 de la Constitución y en el fondo establece este proceso constituyente, nos fijamos de qué regulaciones habían quedado establecidas para las campañas de plebiscito de entrada. Bueno, y encontramos que la reforma, que por cierto está María Cristina Escudero, que fue parte de la mesa técnica, se establece que se van a aplicar las disposiciones que están establecidas en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios, en la Ley del Servicio Electoral, la Ley de Partidos Políticos, y también la reforma en sí incluye establece una franja televisiva electoral. Bueno, entonces el análisis que nosotros hicimos de esto es que, bueno, consideramos nosotros que esta legislación presupone que presumía en ese momento, que todas las campañas serían realizadas por los partidos políticos. Y esto en verdad yo creo que es algo deriva de la Constitución, del texto de la Constitución misma anterior, que no consideraba en general ninguna instancia en que pudiera haber un plebiscito nacional, excepto en una situación muy específica, que es cuando el Ejecutivo presentara una reforma constitucional y esta fue rechazada por el Congreso. El Ejecutivo puede insistir plebiscitándola.
En ese sentido, presumía que esa campaña iba a ser involucrada a los partidos políticos que apoyaran al presidente o presidenta, y por otro lado a los partidos que se opusieran a la reforma. Pero eso es el resultado que tenía, que no se establecían consideraciones en el caso de que actores privados u organizaciones de la sociedad civil desearan hacer campaña por alguna de las opciones, que por supuesto sería completamente legítimo. Yo creo que a alguien les interesara hacer campaña por esto. De hecho, ya se habían unos reportes en esa fecha de que habían efectivamente organizaciones que se están organizando para ese efecto. Y bueno, tampoco se le habría habría forma de imputarle los gastos electorales, someterlos a fiscalización de CERVEL, y también incluso permitía que estas organizaciones recibieran financiamiento del extranjero de personas jurídicas. Entonces, en el fondo, se alejaban un poco del marco regulatorio que existe para el resto de las campañas. Y otra preocupación que tuvimos es que cuando se postergó el plebiscito, ¿se acuerdan que estaba primero programado para el 26 de abril? Bueno, se corrió para el 25 de octubre de ahora, que ahora es en unos pocos días. Bueno, y en la fecha, en verdad, que iba a ser el 25 de octubre, iban a ser las elecciones municipales y de gobernadores y las eventuales constituyentes en el caso de que ganara la prueba. Esta elección también fue pospuesta hasta el 11 de abril de 2021. Y en ese caso se establece un calendario electoral que es bastante frenético entre este año y hasta incluso 2022, en el que se van a realizar múltiples elecciones con pocos meses de distancia entre primarias, segundas vueltas y las elecciones mismas. Entonces, entonces nos quedó claro un poco que esta herramienta de posponer el plebiscito, que por primera vez nos pilló de sorpresa la pandemia, no iba a estar disponible por una segunda vez, y a menos que, por ejemplo, se modificara el calendario presidencial, lo cual yo creo que nadie encontraría deseable. Bueno, entonces nos pusimos a trabajar en realizar propuestas para la primera situación. En enero de este año publicamos un documento en que hacíamos propuestas de gasto, financiamiento y control de propaganda y campaña para el plebiscito, que estaba en ese entonces programado para abril. Bueno, y entonces incluíamos propuestas para que las organizaciones civiles se pudieran registrar ante el CERVEL y se pudieran aplicar a las normas a las que estaban sujetas los partidos políticos. Y eso lo hicimos basándonos un poco en la experiencia comparada del plebiscito en Colombia, que creo que fue el año 2016, y también el plebiscito del Brexit en el Reino Unido. Y en esos casos, en el fondo, se les había permitido a estas organizaciones registrarse ante los organismos electorales y poder ser sometidas a los límites de financiamiento y de gasto. Bueno, y también establecer límites en general a los aportes, por ejemplo, cosas que no hayan quedado establecidas. Bueno, y en verdad esto vimos que no tuvo mucho avance. De hecho, aquí verán que la primera avance lo establecemos en mayo de este año, pero antes de eso, el 26 de febrero, empezó el primer periodo de campaña, porque son 2 meses antes del plebiscito, ese momento no estaba pospuesto, y empezó ese primer periodo de campaña sin regulación de estos temas. Y de ahí, por ejemplo, se ven algunas cosas irregulares, como un poco de campaña fuera de plazo, campaña en medios de transporte, que tampoco está permitido. Y después de una vez de que se pospuso el plebiscito, ese periodo alcanzó a durar más o menos un mes. Esa situación siguió así hasta que hubo un primer proyecto presentado por Mario Desbordes en mayo, que tenía un contenido bastante similar a lo que nosotros habíamos propuesto. Y después ya el siguiente avance es cuando en julio el CERVEL llamó a regular. El CERVEL ya había hecho algunos comentarios al respecto, pero nosotros creemos que este fue un momento ya en que se hizo un empuje más fuerte. Y también esto se acompañó de propuestas para que existiera un registro oficial unificado entre los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Y también, por supuesto, todo lo más relacionado con los límites a los aportes y gastos. Y ese contenido finalmente fue el que fue incorporado al proyecto que se terminó legislando, que fue presentado por los senadores Elizalde y Urresti. Bueno, y esta ley, que es la 2161, se aprobó, de hecho, el mismo día en que empezaba el segundo periodo de campaña, el que estamos ahora, por lo cual su promulgación no fue hasta unos días después. Establecía un límite de aproximadamente 14 millones de pesos para los aportes individuales a favor de los partidos políticos, lo mismo para las organizaciones de la sociedad civil,
Esos son los aportes con publicidad. Hay unos aportes sin publicidad que tienen un límite menor, que es aproximadamente 1.100.000 pesos. Y también se estableció un límite de gasto para cada opción, en el fondo que nace de la multiplicación de 0,05 UF por el número de electores, y eso da 2.100 millones. Entonces las organizaciones que están por el apruebo, por ejemplo, pueden gastar en conjunto en total 2.100 millones, pero esto no de una manera equitativa, sino que en el caso de los partidos se divide por su fuerza electoral. Incluso en los partidos que están divididos en varias de una opción, eso se calcula según la cantidad de diputados de ese partido que estén a favor de cada opción. Sí es equitativo para las organizaciones de la sociedad civil, que todas quedaron con un límite de 127 millones para cada opción. Bueno, se prohibieron los aportes de personas naturales o jurídicas extranjeras, y también se prohibieron que los aportes de las campañas provengan de empresas. Se establecieron sanciones, pero estas corresponden a multas y no sanciones penales como sí se establecen para otras campañas electorales. Bueno, y se crea un registro público de los aportes que deben ser reportados dentro de 3 días de su recepción. Bueno, y aquí el análisis que nosotros hicimos en el artículo sobre este resultado es que, bueno, primero es lamentable que no se haya podido legislar durante el primer periodo de campaña, ni incluso hasta que el segundo periodo de campaña ya se había iniciado. Eso significa que hubo una brecha de tiempo en que no existió esta regulación. Sin embargo, igual de todas maneras es una importancia que se haya podido legislar, ya que se establece este marco regulatorio mínimo para las campañas, en el fondo, para que, si bien no puede abarcar todos los aspectos, sí es importante que exista y que no sea tan disímil al marco regulatorio que existe para el resto de las campañas regulares. Bueno, como ya mencioné, las sanciones son menos drásticas, ya que no se incluyen sanciones penales, y de esta forma nosotros creemos que se configura un escenario donde los incentivos para cumplir esta ley son bajos. Bueno, nuestra organización tuvo una pequeña polémica con el uso de la palabra incentivo el otro día, pero solo recalcar que se usa en el sentido de, se promueve, digamos, una acción en otro sentido por parte de los actores involucrados. Bueno, otro aspecto es que no se dejó establecida la existencia de una cuenta única. Cuenta única es cuando para las campañas regulares se establece esta cuenta única a la que tiene acceso el CERVEL, donde se registran todos los ingresos y egresos de las campañas. De esa manera hace mucho más fácil la fiscalización. Eso no fue incluido en esta instancia. También creemos que, pese a que la fiscalización en terreno, porque estamos en contexto de pandemia, puede no ser tan importante, sí es un elemento que hemos visto en elecciones anteriores que sirve para, por ejemplo, revisar que lo que se reporte por los partidos sea similar a lo que se observe en terreno de campaña. Y en ese sentido puede ser una herramienta fuerte. Y bueno, y lo que mencionaba de esta brecha de que puede existir gastos que no se han registrado. Bueno, y aquí hay algo que no estaba en el momento en que se escribió este artículo. En el fondo nosotros hemos retomado una iniciativa que se llama Grupo Electoral, que la hemos realizado a través de la plataforma Contexto, y específicamente Contexto Factual, que es la iniciativa de fact-checking y también que presenta un montón de información para orientar a los ciudadanos en el proceso constituyente. Y aquí yo solo quería mencionar, fijarme en que ya vemos que los aportes sin publicidad son la mayoría de los aportes que se han realizado a las campañas. Esto está actualizado hasta la semana pasada. Y esto es una situación diferente a campañas anteriores. Y también vemos muchos de los aportes han sido recibidos por organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que esto refuerza un poco la importancia de que este tipo de organizaciones fuera incluida dentro de la regulación. Y por supuesto también lo mismo con los gastos. Vemos una situación similar. Todos estos datos están disponibles en nuestra página web por si alguien los quiere observar con más detalle en la página web de Contexto Factual. Entrando al segundo tema que nos preocupó, las medidas de seguridad por la pandemia. Esto surge, bueno, ya lo he mencionado, del calendario electoral y que ya se había propuesto una vez. Y también surge porque a mediados de abril y mayo, me parece, empezamos a revisar una serie de documentos que emitían organismos internacionales, también para orientar a los países en la realización de elecciones durante la pandemia. Y también, por ejemplo, el caso paradigmático de Corea también ocurrió por esa fecha, en que hubo una elección
en que incluso aumentó la participación notablemente respecto a elecciones anteriores. Entonces nosotros creíamos que esto era útil revisarlo, y esto finalmente emitimos un documento en junio, en conjunto con Ahora Nos Toca Participar, que es otra iniciativa que agrupa a organizaciones civiles. Bueno, y aquí hicimos propuestas para, por ejemplo, la realización de campañas digitales, medidas sanitarias, disponibilidad y adaptación de locales, posibles reformas en modalidades de voto. Aquí nosotros sugerimos que estudiara, por ejemplo, el voto postal para poder permitir a las personas con COVID. Voy a volver sobre eso más adelante. Medidas para combatir desinformación y medidas para garantizar un proceso inclusivo. Y estas propuestas se enmarcaban también dentro de lo que habían realizado muchas otras organizaciones, que también habían realizado propuestas similares. Aquí hay una pequeña tabla en que se recopilan algunas de estas medidas en conjunto con qué organizaciones han suscrito dichas propuestas. También, ya en agosto, muchas de estas organizaciones se unieron para realizar una propuesta unificada, incluso también asociándose a las sociedades médicas como el Colegio Médico, la Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad Chilena de Epidemiología. Bueno, y que estas recomendaciones también iban dentro de la misma línea de medidas de votación a distancia, adaptación de los locales, mayor número de establecimientos, etc. Bueno, y en cuanto a los legislativos, se presentó un proyecto en julio que entregaba facultades a CERVEL para realizar adaptaciones al proceso electoral y también, por ejemplo, emitir un protocolo sanitario que orientara todas esas medidas. Y esto fue aprobado en agosto también. Y aquí voy a pasar directamente a la siguiente lámina. El CERVEL publicó, me parece, a mediados de septiembre, pero esto se estuvo trabajando desde antes con el MinSal, este protocolo sanitario, que incluye medidas, por ejemplo, como horario de votación extendido de 8 de la mañana a 8 de la noche, horario exclusivo para personas de mayores de 60 años, uso obligatorio de mascarillas, excepto para comprobar identidad, higienización de manos por todos los participantes, que se respetaran las filas y mantener la distancia física. Para esos últimos dos también se estableció que se tienen estos facilitadores electorales, que hubo una convocatoria hace pocos días y tuvo una vaya redundancia, convocatoria, se inscribió mucha gente para participar, lo cual creemos que es una buena señal. Más que los electores que tienen más de 60 años puedan excusarse de ser vocales, antes era de 70 años. Y también se aumentó la cantidad de locales en un 26%. Ese es el motivo por el que mucha gente, al revisar sus datos en los últimos días, han visto que se le ha cambiado su local de votación. Bueno, y yo menciono todas esas medidas porque son medidas muy similares a las que nosotros también habíamos propuesto en nuestras primeras recomendaciones. Bueno, y el análisis de esas medidas yo lo quiero enfocar en tres aspectos, que son la seguridad, la comunicación y algunos aspectos pendientes todavía. En torno a la seguridad, yo creo que es muy importante recalcar que estas medidas se enmarcan completamente dentro de las recomendaciones de organizaciones, de expertas y de sociedades médicas, por ejemplo. Creo que es muy importante recalcar que estas se enmarcan dentro de algunas cosas que ya sabemos de la pandemia, a diferencia de marzo, cuando se puso el plebiscito. Sabemos, por ejemplo, del uso de mascarillas, sabemos, por ejemplo, de la utilidad de los espacios abiertos, de la ventilación, de la distancia física. Creo que son medidas que hay que reforzar, elementos que hay que reforzar para promover la participación en el plebiscito. El presidente Selver, por ejemplo, lo puso como que esto iba a ser igual de seguro que ir a votar al supermercado. Yo creo que es incluso más seguro porque hay un protocolo más estricto y que va a estar ayudado por estos facilitadores electorales. Y también algo que se une a esto es algo que también estuvimos revisando, que es que los datos de la experiencia comparada de las elecciones realizadas en la pandemia ha mostrado que no han tendido a aumentar los casos de contagio del virus. Por supuesto, esto es información todavía preliminar, pero sin duda que exista esta información es un buen antecedente. Aquí tengo una pequeña tabla en que recopila algunos de estos estudios. Esto fue publicado en un informe que hizo el equipo que hace los informes de COVID para la Fundación. Y aquí en el fondo de estos 6 estudios, por ejemplo, solo el primero encuentra un aumento de los contagios y el resto en verdad los descartan.
Después, en cuanto a la comunicación, nosotros creemos que se debe realizar una campaña contundente, es el adjetivo que ocupamos, para dar a conocer estas medidas, su impacto en el objetivo de reducir contagios. Yo creo que no se puede prometer que no va a haber contagios producto de estas medidas, pero sí se embarca completamente dentro de medidas que sabemos que tienen efectividad. Y en ese sentido, dar seguridad a la población votante. Creemos que la comunicación tiene que ponerse énfasis particular en las personas de mayor edad y las que se encuentran en grupos de riesgo. Y en conjunto a eso se debe combatir y contrarrestar cualquier tipo de desinformación o confusión de las medidas, o también, por ejemplo, combatir cualquier afirmación que diga que estas medidas en el fondo podrían afectar el resultado electoral, lo cual yo creo que no tiene ninguna base, pero siempre es necesario proteger nuestro proceso electoral de ese tipo de desinformación, especialmente cuando tenemos un proceso electoral que está reconocido por su rapidez y en la entrega de resultados, por ejemplo. Bueno, y algunas preocupaciones que tenemos. Vemos un poco de tardanza en la difusión de la información, por ejemplo, en que el protocolo fue publicado a mediados de septiembre y creemos que no ha tenido tanta difusión todavía. También vemos un poco de tardanza en la aclaración de dudas. Por ejemplo, ¿qué pasará con las comunas que están en cuarentena? Esa es una duda que está muy presente ahora. Sabemos que las comunas que están en paso 1 y 2 no pueden salir los fines de semana. Y eso no sabemos cómo se va a resolver el día plebiscito, si se va a otorgar un permiso extra o si se va a levantar la cuarentena durante ese día. Eso es algo que tiene que resolver el Ministerio de Salud. Y nosotros creemos que lo más conveniente es que se haga pronto, ya que puede haber gente que ya crea que no va a poder emitir su voto porque su comuna está dentro de cuarentena. Bueno, y un tema que fue muy importante, que fue el voto de las personas contagiadas con COVID y sus contactos estrechos. Bueno, al final este tema habrán visto, si no lo recapitulo, que es que se ha comunicado de que estas personas no van a poder votar efectivamente por la resolución sanitaria que está sobre ellos, que esta resolución les impide salir de su casa en cualquier momento, a pesar de que eso genera algunas dudas jurídicas, porque la Constitución que protege el derecho a voto está en un rango legal más alto que esa resolución sanitaria, pero ese ha sido el discurso oficial que se ha asumido, y en el fondo tampoco se ha provisto de otra alternativa para que estas personas puedan votar. Eso se puede entender un poco porque no hubo tiempo quizá para lograrlo, a pesar de que nosotros creemos que se podría haber hecho un esfuerzo un poco más fuerte. Pero sin duda, a pesar de eso, es un retroceso, creo yo, y es fundamental que esto se considere para las elecciones que se van a realizar en abril de 2021. En ese sentido, yo quería solamente nombrar algunas cosas que presentamos en nuestra encuesta que realizamos con Ipsos sobre participación en el plebiscito. Y por ejemplo, vemos que las medidas sanitarias impactan en la probabilidad de votar. Esto le va a pasar muy rápido también. Vemos que la mayoría de la gente está de acuerdo con levantar la cuarentena el día del plebiscito. Y el 85% considera que los contagiados con COVID deben tener una alternativa para votar. Ahí también pueden revisar resultados más acabados de esa presentación en nuestra página web. Y finalmente, una cosa que se enfoque también del artículo es que notar el rol de la sociedad civil en todos estos procesos. Si se puede decir con humildad, yo creo que en particular nuestra fundación fue uno de los primeros en levantar la alarma sobre este tema de la regulación de las organizaciones de la sociedad civil que querían hacer campaña, y se participó siempre en los proyectos de ley, se colaboraron con la opinión, y en general se enmarca también dentro de lo que mencioné, que es el trabajo que ya se había realizado a partir del trabajo de la Comisión Engel en 2015-2016. Y en torno a las medidas para el plebiscito también, por supuesto el documento que les mostré también muestran este interés que han tenido las organizaciones de la sociedad civil porque se realice exitosamente el plebiscito, y también se ha conformado esta mesa de la sociedad civil por el CERVEL, que es una instancia donde se han convocado a estas organizaciones para plantear dudas, propuestas. El CERVEL también ha participado, y yo creo que el trabajo de esta mesa puede ser fundamental si es que efectivamente se logró una solución para las personas contagiadas con COVID antes de abril,
y eso es algo que se ha comprometido el gobierno también. Bueno, aquí tenía unas conclusiones, pero en verdad creo que son bastante reiterativas de lo que ya he dicho, no sé cómo estoy con el tiempo. Pero Estamos en 23. ya, perfecto. Bueno, solo una última cosa que quiero decir, un poco relacionando como decía, al tema de la presentación, es que ya yo creo que esto es algo que pusimos en el primer documento con recomendaciones. Estamos no solo en pandemia, estamos en un estado de excepción de hace varios meses ya. Y yo creo que, bueno, aquí hay algunas frases cliché que siempre se dicen como no se le puede poner precio a la democracia o la democracia no se detiene. Pero yo creo que tiene mucha razón en el fondo, y creo que siempre hace el rol del gobierno actuar para que no solo el plebiscito, sino cualquier elección cuente con los recursos adecuados, se legisla a tiempo, y en general se realizan la mayor cantidad de esfuerzos para que se realicen con el mayor éxito posible. Eso. Súper. Muchas gracias, Gabriel. Súper interesante tu presentación y se conecta bien con lo que estamos conversando respecto al tema del rechazo y lo que presentaste en los cuadros. La idea es que después cuando haya preguntas y debate podamos seguir profundizando lo que pasaste, porque es mucho material, así que uno queda... Hay que procesarlo, pero muchas gracias y la idea es que yo ahora presente brevemente lo de mi trabajo que tiene que ver con los think tanks, que se conecta un poco con lo que decía el profesor Agüero respecto a la derecha, y ¿se ve bien ahí? Ahí se ve bien. Básicamente voy a volver y retomar un poco el tema que tenía el profesor Agüero respecto al tema de la derecha, pero lo voy a abordar desde una perspectiva complementaria a lo que estamos conversando respecto al tema de los think tanks. Me dediqué a investigar eso y está publicado en el Barómetro, así que agradezco también la oportunidad y quiero básicamente plantear que yo lo miro en una perspectiva de la derecha como el grupo ideológico, pero también lo miro desde el punto de vista del gobierno y cómo yo creo que el gobierno actual de Sebastián Piñera no fue capaz de reencontrarse con el relato programático que tenía, con esto que tenía en un principio que había dicho, esta lógica de que iba a ser una segunda transición, etcétera, y cómo el estallido social, la gran protesta nacional irrumpió, y lo que uno ve es que de alguna forma abrió un espacio que incluso la misma gente de los think tanks lo han dicho, que tiene que ver con la divergencia de proyectos y cómo yo creo que la propia, las distintas visiones que tienen los centros de estudio expresan esta divergencia, y que yo espero que, me imagino que después con el debate constitucional se va a abrir aún más. Así que yo lo miro desde ese punto de vista y de largo plazo en términos de qué ideas que han sido gobierno 2 veces, pero que forman el soporte, como decía Felipe, de la arquitectura constitucional que nos ha gobernado desde el 80 en adelante. Entonces, mirado desde esa perspectiva, es muy interesante la resistencia que ha tenido, creo yo, y eso se expresa en los centros de estudio. Entonces, básicamente tiene que ver con eso, ese es mi argumento, el punto de partida, y lo que yo me dediqué a hacer en el trabajo que presenté en el Barómetro tiene que ver con cuáles han sido los argumentos de los centros de estudio desde el octubre de 2019 en este estallido que tomó la agenda y que nos dio vuelta a todo y también a los centros de estudio. Y básicamente me dediqué, a través del estudio de las páginas web de los centros de investigación, a mirar quiénes eran, qué pensaban y qué producían en términos de conocimiento y de aporte al debate, que se complementa también lo que decía el profesor Agüero con lo que ha dicho Lucía Santa Cruz y otras personas que están vinculados a la política, pero que también están vinculados a los centros de estudio. Y que creo yo que la diferencia, similitudes y diferencias que uno ve en los centros de estudio respecto al tema del estallido y al tema de la pandemia, se vincula también con esta diversidad de alguna forma de proyectos y de disputas que hay con respecto a lo que viene la derecha en el futuro, que se vincula nada más, creo yo, con el tema del modelo tan comentado y cuestionado. Esta es lo que yo miré de los centros de estudio. Básicamente son estos que están acá, y si uno mira las fechas de fundación, están vinculados más bien a ciertas como oleadas. No sé si oleadas es la palabra, como oleadas de la democracia, pero oleadas de centros de estudios de la derecha. El 80, el Centro de Estudios Públicos, que es lejos el más grande e importante centro de estudios de la derecha, no solamente por la longevidad, sino que por la cantidad de recursos, por el directorio que lo forma y por la cantidad de producción intelectual que tiene. Después viene una segunda
segunda oleada, que es casualmente con el retorno a la democracia en el 90, Libertad y Desarrollo vinculado a la UDI, Libertad vinculado a RN, y la Fundación Jaime Guzmán con posterioridad al asesinato del senador. Y esos son del principio de los 90, y viene una tercera oleada que es desde el 2006 en adelante, que es el Instituto de la Sociedad del 2006, Idea País el 2010, Horizontal, y aquí con el primer gobierno del presidente Piñera, Horizontal el 2011, Instituto República el 2011 también, Fundación para el Progreso el 2012, Fundación Avanza Chile e Ideas Republicanas. Ahí quiero hacer la salvedad que Instituto Repúblicas en la página web estaba en mantención y ahora está funcionando, pero no está moviendo un poco el giro y no está muy claro básicamente lo que produce respecto a las ideas. Y la Fundación Avanza Chile fue una fundación que se creó el 2014 para recoger a la gente que salía del gobierno del presidente Piñera, y básicamente fue la plataforma electoral del presidente. Estaba el exministro Blumen, Cecilia Pérez, la ex ministra Pla, etcétera, y que una vez que se ganó por segunda vez, el equipo se trasladó al gobierno, y la Fundación Avanza Chile no tiene producción en términos de productos ni de prensa, así que básicamente está como en estado de latencia. Y Ideas Republicanas es el centro de estudios de José Antonio Caz, que ya sabemos de dónde viene. Básicamente eso es respecto a los centros de estudios que me dediqué yo a investigar. Lo que hice después, de una manera bastante inductiva, fue hacer un recorrido a través de los principios, objetivos y misión de los centros de estudio, la organización y los directorios. Aquí me parece, quería comentar con ustedes y compartir las cosas que me parecen relevantes. Los detalles están en el paper, así que quien quiera leerlo lo puede leer en detalle, subrayarlo y criticarlo. Pero básicamente les quería comentar las cosas que a mí me llamaron la atención de la mirada de estos centros de estudio. Pensando en los principios, objetivos y misión, me llamó la atención que es bien coherente con la derecha más clásica, con la derecha chilena, que tiene que ver con defender la libertad, esta idea de libertad frente al Estado. Varios usan la palabra democracia. Me llamó la atención también que solo el Instituto de Estudios de la Sociedad menciona el concepto de subsidiariedad como un principio, si bien después en el debate sobre la reforma constitucional y la pandemia, el principio de subsidiariedad es enarbolado como uno de los principios que debería mantenerse. Después me llamó la atención también que Horizontal, que el instituto de donde viene el ministro de Hacienda y varios otros ministros, habla plantea una sociedad de oportunidad y una responsabilidad individual, esta lógica del individuo como el hacedor de su propio destino. La Fundación Jaime Guzmán e Idea País tiene una lógica cristiana uno y social cristiana la otra, y son distintos al resto de los otros que no lo mencionan, y ninguno sí. También me llamó la atención que menciona la palabra igualdad, pensando en esta división entre los antagónicos que es la derecha y la izquierda, así como la izquierda se centra en términos de principio en la idea de la igualdad. Los centros de estudio de la derecha chilena son coherentes con eso y no la mencionan, y mencionan más bien la palabra libertad. Entonces, desde ese punto de vista serían centros de estudio o centros de pensamiento que son coherentes con la trayectoria. Después el tema de la organización y tipo me parece relevante mencionarlo brevemente por el tema de que desde el punto de vista de la literatura de los centros de estudio, el caso chileno de la derecha de alguna forma cumple la lógica, que hay distintos tipos de centros de estudio. La literatura siempre dice que son muy distintos en términos de recursos, objetivos. Hay unos que son centros de estudios tipo universidad, y otros que son mucho más aplicados a políticas públicas directas, y unos que están vinculados a los partidos, etcétera. Y uno mira en general que el caso chileno de la derecha cumple lo que dice la literatura en términos de tamaño, cantidad de recursos, incidencia en la prensa. Y unos como el Centro de Estudios Públicos, el IES, que sí influye a través de columnistas. Y sí, lo que sí me llamó la atención es que si bien algunos dicen más expresamente el tema del financiamiento, en general uno puede observar que son bastante opacos respecto a cómo están financiados. Y lo más interesante también, pensando en esta coalición, si es que se le puede llamar, entre de alguna forma el sector empresarial, la derecha, y ciertas universidades que han nacido al alero de este proyecto político ideológico. En los directorios de los centros de estudio de derecha están las principales empresas del país. Hay mucho empresario individual vinculado, muchos vinculados a la Sofofa y Icare. Hay grupos empresariales, con eso me refiero a grupos como los Luxich, Angelini, Bonapen, Mate, Yarur, Solari, que están presentes. Además, es muy interesante porque varios de estos grupos económicos tienen
presencia en los directorios de varios centros de estudio, o sea, dividen, digamos, para influir y influyen en varios de ellos, lo cual es interesante desde el punto de vista de que ponen recursos para también apoyar las ideas que ellos defienden, que es el modelo chileno. También están, gente en el director está muy vinculada, y gente también de los investigadores a las universidades de los Andes, Universidad Adolfo Ibáñez, la UDD y la PUC. Digo esto porque es muy interesante, porque no está la Universidad de Chile, no está otra universidad, entonces habría una cierta vinculación, y ahí está, hay otros libros de Marielle Bonkever que expresa un poco esta vinculación entre capitales de la derecha y ciertos proyectos universitarios. También me llamó la atención que hay muchos abogados que tienen estudios propios y que también están en algunos directorios, pero eso es más tradicional desde el punto de vista de la influencia de la abogacía en las ideas del espacio público. Y después hay unos que están más vinculados, militantes de Frentón, como es Instituto de Libertad, que tiene en su directorio exministros del primer gobierno del presidente Piñera, y Horizontal, que tiene actualmente presencia en el gobierno de hoy. Eso es lo que me gustaría comentarles respecto a los centros de estudio, y claramente la cantidad de recursos vis a vis los centros de estudio de la centroizquierda claramente es bien desigual, y lo que decía recién Gabriel Ortiz también se expresa en el término del rechazo. Después lo que hice yo fue construir un indicador, un índice inductivo respecto a los temas que habían preocupado a los centros de estudios en términos de el estallido social y la pandemia, y mi construcción de lo que yo les presento acá es bastante inductiva en términos de que la clasifiqué pensando en los temas que le preocuparon básicamente a la gente que está vinculada a estos centros de estudio. Y ahí yo los agrupo en 3 categorías que me parece que son interesantes, y que en el fondo yo este artículo lo terminé hace un tiempo y lo sigo actualizando pensando en seguir después con el debate constitucional, y el próximo año ya cuando esté el debate de la constitución mismamente. Me interesa destacar que en general hay una cierta, porque esto también es temporal, el primer tiempo, la primera reacción fue como de estar muy anonadados, y en el mundo valorar la política, criticar mucho la falta de negociación en la política. Yo creo que en general todos los centros de estudios criticaron bien duramente a la izquierda, no solo por no condenar la violencia, sino que también por avalar la violencia. Entonces, me parece que ahí este eje derecha-izquierda está bien presente de manera bien nítida. Hubo también un sector que está más vinculado a Libertad y Desarrollo, que es la derecha más duro, y Acción Republicana, que es el centro de estudio de Cast, que critican al gobierno, pero desde el lado de la extrema derecha, pensando en que fueron incapaces de mantener el orden, y en el fondo acusan al gobierno, un poco lo que decía Felipe con Lucía Santa Cruz, de que fueron en el fondo incapaces de no hacerle caso a la izquierda, y cayeron en el fondo en esta como debilidad frente al orden. Entonces sigue siendo el orden un aspecto fundamental, creo yo, respecto al tema de la derecha, que es defender el statu quo. Después me llamó la atención también con respecto a las causas del estallido, y aquí es interesante porque básicamente varios coinciden, el IES, el CEP, el Instituto de Libertad, coinciden en que la desigualdad es el problema, no es la pobreza. Y en el fondo ellos hacen una autocrítica muy fuerte respecto a ese chuta. La élite política, el sistema político no vio que había desigualdad, no fue capaz de leer algo que es bien de sentido común y que está en Chile en general, que es la incapacidad de la élite para leer lo que estaba pasando. Entonces, no es la pobreza, es la desigualdad la que impidió en el fondo darnos cuenta y realmente tomar medidas antes. Hay una incapacidad del sistema político para negociar. Ellos destacan también, sobre todo el Instituto de Idea País, destaca mucho el tema de que hay una incapacidad del sistema político para leer al movimiento social, y que en el fondo este movimiento social es autónomo respecto a características tradicionales de participación política como son los partidos, lo cual sería y condice con lo que uno ha venido estudiando también en la academia, así que tampoco hay nada nuevo. Otra causa tiene que ver desde una mirada más de economía política. Lo interesante es decir que el Estado ha sido incapaz de generar buenos servicios, y que en el fondo ha sido ineficiente, este argumento que hemos visto largamente y latamente en la derecha chilena, tanto política como académica, que es decir que el Estado es ineficiente, gasta mal los recursos, paga demasiado buenos sueldos. Entonces habría más que un problema de desigualdad, y más que un problema en el fondo de pobreza, sería un problema de que el Estado es incapaz. Y aquí está Libertad y Desarrollo, Idea País,
Instituto Libertad. Después, una mirada interesante de horizontal y de idea país también es la crisis de la modernidad, que es la incapacidad de ofrecer una lectura que incorpore a ciertos sectores de la sociedad dentro de la sociedad misma y de la riqueza. Entonces, una lectura como diciendo, es un problema de avance y la incapacidad que han tenido los distintos asesores de la élite para incorporar a los sectores más postergados. Y también lo evidente es que hay una mala defensa del modelo, en el fondo, es decir, no hemos sido capaces de defender bien el crecimiento económico, no hemos sido capaces de defender bien lo que se ha hecho. No es cierto, como dice Libertad y Desarrollo, que no haya crecimiento, que no se haya reducido la pobreza. Entonces es una crítica al propio sector, que en el fondo uno va a mirar, que es como una crítica a decir, no hemos hecho lo suficiente para defender el orden y no se ha hecho lo suficiente para defender el modelo que está basado en la libertad y en el mercado. Yo creo que por ahí va, y por eso la crítica también tan aguda al gobierno, creo yo. Y después, a lo que nos convoca con respecto al tema del acuerdo constitucional, el cambio constitucional, bueno, lo ven, y voy a tener una cita más adelante para afirmar mi punto, lo ven como una derrota de la derecha. Básicamente lo ven como una incapacidad de la derecha para lograr mantener el modelo. Y eso me parece interesante porque en el fondo es lo que decía también Felipe, que se hizo el acuerdo constitucional de noviembre con el miedo, con violencia, y que en el fondo eso deslegitima también toda la obra de la derecha. Desde la economía política, y aquí salen Nambigi y varios otros economistas diciendo que incluso Rodrigo Vergara, que fue ministro de la Concertación, que trabaja en el CER, diciendo que el cambio constitucional, además de ser caro, es muy largo, entonces por lo consiguiente genera incertidumbre en la economía, por lo consiguiente desde el punto de vista solo de la economía, este cambio constitucional va a hacer que haya menos crecimiento. Después, la misma lógica de que una nueva constitución es innecesaria porque se ha gobernado bien, la constitución resuelve los problemas, no es necesario cambiarla, si se pueden generar también reformas, un poco la campaña del rechazo en televisión, ¿verdad? Si ha funcionado bien, ¿para qué cambiarla? Ha permitido resolver bien los conflictos que hay, entonces no hay necesidad de cambiar esta constitución. Y lo más interesante también tiene que ver con, que también lo he visto en la prensa y me imagino que lo podremos comentar, que tiene que ver con el tipo de constitución y con el procedimiento. Y aquí, básicamente, sobre todo desde Libertad de Desarrollo, desde Acción Republicana y de la lógica más extrema, hay una crítica que la constitución tiene que ser lo más mínima posible, que no es cierto que, y ahí ponen muchas comparaciones con las constituciones latinoamericanas, Ecuador, Bolivia, Argentina, perdón, Venezuela, en términos de que una constitución tiene que ser lo más mínima posible porque es la regla que distribuye el poder, y que no es cierto y es falso y es crear una quimera pensando que si es que se ponen los derechos en la nueva constitución, se van a satisfacer esos derechos. Y yo creo que eso es importante pensando en todo lo que decía Gabriel con respecto al tema de la práctica y de cómo se va a construir el debate de la futura constitución, porque claramente hay una posición que es muy rígida respecto a esa lógica de derechos sociales. Y el procedimiento me refiero básicamente al tema de la paridad de género y de las cuotas. Libertad, Desarrollo, Acción Republicana dicen que eso no es democrático, que tienen que dejar que la democracia se exprese con la realidad social que tiene, por lo consiguiente cualquier tipo de cuota distorsiona la voluntad democrática. Entonces es necesario realmente dejar y eliminar ese tipo de cosas específicas. Entonces, si uno lo mira, para resumir, y uno mira los centros de estudio, si bien hay matices del punto de vista también de la experticia de cada centro de estudio, me parece interesante que de alguna forma lo que se cuestiona hoy día es cómo se cuestiona a la derecha, cómo ha defendido el gobierno el modelo y qué es lo que tiene que tener una futura constitución. Y aquí tengo dos citas que para mí, y para ir terminando, reflejan un poco la división o la disputa que hay en el proyecto hegemónico de la derecha que ha sido tan favorable la Constitución del 80. Lo que dice la Fundación Jaime Guzmán es que todos los aspectos en los que la ciudadanía ha manifestado reparo son aquellos espacios donde el mercado no opera correctamente al no tener competencia que perfeccione el servicio y baje los precios: electricidad, agua, transporte, autopista y otros. Por otro lado, Daniel Mansú del IES, en una entrevista en el diario de Clinic, que también, y aquí es criticado por Valentina Verbal en un libro que sacó que recientemente sobre el mismo tema, dice que cuando digo que el gobierno no estaba preparado, me refiero a que en una parte de la derecha predominó la idea de que Bachelet II era un mal sueño y que bastaba con que el país volviera a crecer. Esa es la deficiencia grave que existe. Se excluyó de antemano que en Chile pudiera haber tensiones sociales y políticas profundas.
y eso es lo que quedó al descampado cuando estalló la crisis. Entonces, uno podría pensar que hay dos miradas, que es decir, una derecha dice más economía de mercado, más libertad económica, que es lo que dice también Valentina Derbal, que en el fondo la derecha no entiende cómo funciona la libertad económica y no sabe de la historia, porque si supiera, la defendería y la aplicaría mejor, y Daniel Manzur, que dice que tiene que ver básicamente con una mirada solo de la economía y no la otra mirada, que es también lo que dicen respecto a las causas del estallido y hasta como especie de shock respecto a, que sobre todo vino en octubre, con respecto a qué es lo que había pasado. Y eso me parece también interesante. Entonces, quería ir concluyendo con que básicamente yo lo que aprendí de la lectura y revisión y análisis de estos centros de estudio tiene que ver con que hay una crítica fuerte al gobierno, y por eso que desde el punto de vista de la coalición de gobierno y del presidente le ha costado tanto poder manejar, y hoy día estamos viendo que lo vemos en la franja y lo vemos ya en las declaraciones de prensa, la derecha política está dividida y hay algunos que están de acuerdo y otros en desacuerdo, y hay un pragmatismo político como el de Salvador Longueira o el del propio ministro de Defensa, Mario Desbordes. La incapacidad de la élite para procesar las demandas ciudadanas, esta autonomía de la sociedad frente a la élite para poder guiar los destinos del país. Un cambio constitucional en condición de miedo, y eso también es muy criticado por un sector de la derecha. Mantención del orden constitucional vigente, y yo creo que los think tanks no han logrado, la pregunta es si podrían haberlo hecho, y eso lo sigo pensando, no han logrado construir un sólido discurso que le tienda la mano, que ayude al presidente a poder tener un relato común frente a la crisis. Y ahí probablemente vamos a tardar varios tiempos y años en dilucidar qué es primero, si la incapacidad del presidente, del gobierno o de los centros de estudios para proveerle un relato. Y aquí es interesante también lo que yo quiero investigar después, que tiene que ver con la comparación de los centros de estudios de la centroizquierda y la concertación en términos de generar un relato hegemónico que permita generar una lógica de gobierno y por consiguiente de política pública. Entonces, queda abierta la pregunta, es cómo lo va a hacer la derecha y cómo se van a poner de acuerdo frente a lo que yo espero que sea el apruebo y frente a una nueva constitución, y hasta qué punto van a ser pragmáticos o van a ser defensores del modelo. Yo lo quería dejar hasta acá, y ahora me gustaría que vinieran las preguntas y los comentarios del público que nos está escuchando. Muchas gracias. Mireia, ¿Sí? no, bien, solo para dar inicio a la sesión de preguntas, agradecer las distintas exposiciones. Son tres miradas distintas y de distinto ángulo respecto a lo que es la derecha y algunas de sus circunstancias del proceso constituyente, ¿verdad? La mirada de Felipe más como de defensa de la Constitución y la resistencia a un proceso constituyente y cómo esto se ha ido articulando históricamente. La mirada de Gabriel Ortiz con respecto al financiamiento de las campañas y las reglas electorales en sí mismas y cómo se articulan en eso los distintos actores y aprovechan sus oportunidades en ese proceso. Y el de Mireia, que ataca como el corazón de lo que debiera ser la mirada programática de la derecha, y ve, ¿no? y muestra cómo quizás una visión que podemos tener como ciudadanos, que la derecha es una sola cosa y actúa en bloque, en realidad esa convergencia no se produce, y está con menos partidos, ¿verdad? Y menos que la centroizquierda, pero también en este debate aún ideológico y profundo que lo deja más bien atomizado frente al proceso constituyente. Entonces, teniendo esas tres cosas a la vista, no sé si Pamela quiere mencionar algo o damos pie a las preguntas. No sé si Mariana tiene las preguntas. La estoy mandando, Cris, para que tú los coordines, ¿te parece? Sí, me parece. Estoy en eso porque el dedo no siempre es fácil. Te las mandé varias, para que las mires. Habían unas... Yo no tengo otros comentarios, así que contenta de escuchar. Había una de Héctor Baeza, Cristina, ¿la viste? Y Rigoberto Cornejo, y otra de Marcia. Sí. Voy a hacer entonces las tres preguntas, ¿verdad? Y después vemos si aparecen otras para que se preparen. Héctor Baeza Olivares pregunta: la principal tensión
del debate ha estado en el debate del modelo de desarrollo, clivaje neoliberalismo versus neoliberalismo. Sin embargo, si la derecha logra una representación significativa en una eventual convención y logra mantener o profundizar el modelo, y aquí viene la pregunta, ¿otorgaría legitimidad al modelo o profundizaría la crisis política? ¿Hasta qué punto lo electoral institucional entrega legitimidad real a los fenómenos políticos? Gracias. Luego, Roberto Cornejo felicita al panel por sus excelentes presentaciones y le hace una pregunta a la profesora Mireia Dávila. ¿A qué paper hizo referencia en su exposición? ¿Se puede acceder al mismo para leerlo? Bueno, no era una pregunta de fondo, es una pregunta más bien si hay acceso al escrito. Entonces tenemos una pregunta por el momento, ¿verdad? Que es la primera que les leí con respecto al clivaje. Otra de Marcia. ¿Mm? Otra de Marcia Scantlebury. No la tengo, quizás léela tú. Mucho más saber, felicitaciones, me interesa saber, es para mí, así que es como viene, me interesa mucho saber más de los centros de estudio, cómo se expresan, a través de quiénes y de qué medios, cómo articulan su pensamiento, etc. Eso. Esa sería la otra. Entonces, si quiere Felipe o Gabriel contestan la primera y yo contesto la de los centros de estudio, ¿les parece? Felipe o Gabriel. Felipe está tratando de... Sí, ya recién recuperé la voz. Si quieren me tiro yo primero con esta primera pregunta de... Súper. Mira, es una muy buena pregunta. Creo que el rol de lo electoral es clave. Recordemos que todo lo que está en debate aquí es que hubo una constitución, la del 80, cuya ilegitimidad estaba en su reacción unilateral ordenada por el dictador, y luego por su validación en un plebiscito completamente fraudulento, en que no había registros electorales, en que todo el proceso fue desarrollado, controlado por las Fuerzas Armadas, por regimientos, por el ejército y también por vocales que fueron designados desde los centros de poder del gobierno. Es decir, fraudulenta, ilegítima, por no tener esa legitimidad electoral en un sistema abierto, plural, con todas las libertades que ven a acompañar un proceso electoral. Luego, el plebiscito del 89 sí le dio cierta legitimidad a esa constitución, y es que está en ese proceso ambiguo de legitimidad, no legitimidad, que recorrió todo el periodo hasta ahora de la Constitución, incluso pasada la reforma del 2005. Y en este momento, si es que se da una convención constitucional que logra emitir una nueva constitución de acuerdo a las reglas establecidas, y que eso que sale de ahí es aprobado en un plebiscito de salida, bueno, la constitución que salga de ahí será la nueva constitución que tendrá la legitimidad electoral correspondiente, cualquiera sea esa constitución. Ahora, lo que tú planteas es no solo eso, sino también que tiene que ver eso con los temas de contenido de lo liberal, antineoliberal. Si emerge una constitución, da la correlación de fuerza y cómo se articulan esas cuestiones, si afectará o no la legitimidad real del proceso político y del sistema económico existente y las posibilidades de renovación o no. Bueno, ahí entra otro factor, que es el factor de qué pasa cuando una constitución pueda ser realizada por una mayoría que no es una mayoría electoral realmente. Es decir, si ocurre lo que es muy previsible, que el peso constituyente de la derecha sea mucho mayor al peso electoral. ¿Qué es lo que ocurrió con las elecciones parlamentarias, etcétera? Producto de la forma como opera el sistema electoral, las listas unidas o no unidas, los pactos electorales, etcétera. Es decir, si la derecha va unida y todo lo que es la no derecha va
desunida en varias listas, bueno, eso va a tener una consecuencia y va a tener consecuencias en la mayoría representada en la Convención Constitucional. Entonces, sí, eso genera un problema de qué puede ocurrir con una constitución que básicamente reafirma lo principal de lo que está hoy, ¿no es cierto?, frente a esa expresión de cambio que fue manifestada el 18 de octubre. Ahí hay un problema, sin duda. Pero ya será un problema de otro carácter, porque no tendremos una constitución ilegítima, sino que tendremos una constitución legítima, y por tanto las disputas tendrán que darse dentro de ese orden constitucional, aunque sean disputas muy fuertes, políticas, de contenido económico, social, severo, pero que tendrán que darse en el campo de la pelea política. Eso es lo que puedo decir frente a eso, pero la pregunta es muy buena y apunta a un problema muy real. Súper. Gabriel, ¿quieres decir algo tú? Yo contesto, sí. Sí, muy corto. Bueno, sí, coincido que es una muy buena pregunta. Creo que estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Felipe. Lo que sí no estoy seguro es que sea necesariamente un problema. O sea, yo creo que las reglas electorales son sabidas desde el inicio, desde que se aprobó el acuerdo y desde antes, porque es el sistema muy similar al que se ocupa en las elecciones de diputados. Y ese sistema, siempre sabemos como los efectos que han tenido desde hace mucho tiempo. Sabemos que, bueno, no sabemos porque se usa desde la elección de 2017 nomás, desde 2017 nomás. Pero sabemos que, por ejemplo, un sistema DONT en general beneficia a la lista más votada y que en general castiga un poco la dispersión en varias listas. Eso es algo que ya se sabe. Y sí creo también que, por ejemplo, la regla de los 2/3 no tiene que ser necesariamente de un sector u otro. Creo que pueden haber 1/3 o 2/3 que pueden variar según lo que se está discutiendo en cada momento de la discusión. En ese sentido, yo creo que eso es un incentivo para que en el fondo se vayan realizando acuerdos en la mayor cantidad de aspectos posible, o que lo que quede en la Constitución sea solo lo que logre esos acuerdos. Ahora, si esos efectos yo creo que no se puede decir con exactitud cuál va a ser el efecto de ese incentivo en el texto final, pero yo creo que no es muy probable que termine con un texto constitucional tan parecido al de la Constitución actual, en ese sentido. Sí, una cosa que nos preocupa como organización es un poco cómo va a funcionar la convención en el sentido del reglamento. También tenemos planeado hacer algunas propuestas en ese sentido. Yo, por ejemplo, creo que la Constitución no solo tiene que tener las 2/3, sino que tiene que tener a la unanimidad en la mayoría de las materias. Tengo entendido que así fue como ocurrió en la Constitución, en la Asamblea Constituyente de Bolivia. Y bueno, tendrá que verse en el momento, pero yo creo que hay elementos del diseño que, que más o menos incentivan a que esta constitución, a pesar de que puede tener algunas dificultades en torno al tiempo, del funcionamiento de la convención, tiene algunos incentivos que están orientados a lograr acuerdos, y creo que eso es muy valioso, y creo que el resultado puede ser más satisfactorio de lo que algunos puedan pensar, de lado y lado. Súper. Yo voy a contestar el de la... No sé, yo solo quiero añadir, no puedo evitarlo, pero tengo que añadir a lo que dice Felipe y Gabriel, que la derecha ha tenido un peso electoral histórico no menor. Entonces yo creo que pensar que no es así o pensar que no, me parece que desde el punto de vista político es poco práctico. La pregunta es cómo al revés su antagónico, que es la centroizquierda, se organiza para lograr transformar la mayoría que en teoría existe en una lógica distinta. Esa es como la preocupación que veo yo. Y con
Con respecto al tema de los centros de estudio, la gente opina a través de productos, si uno lo puede mirar así, contestando un poco a Marcia, tiene que ver con las columnas de opinión, si uno se mete en las páginas web de los institutos, de los centros de estudio, tienen distintos estudios, y uno los mira a través del tiempo, han ido evolucionando como para una mayor complejidad experta, pensando sobre todo en Libertad de Desarrollo, Instituto Libertad, que es un poco lo que pasaba con la concertación a fines de los 80 y principios de los 90, que generaron todo un cuerpo de conocimiento más aplicado de política pública que permitió dar un relato técnico-político a la concertación. Y yo creo que eso lo ha hecho de alguna forma también estos centros de estudio. Lo que pasa es que hoy día, frente a la crisis que hubo divergencia. Pero es muy interesante ver también la vinculación con los empresarios, que si uno mira los centros de estudio de centro-izquierda no existe. Entonces ahí también hay como una alianza potente desde el punto de vista de recursos, experticia y conocimiento que me parece que siempre hay que mirar con atención. Yo creo que eso, y al que le interese, si lee el artículo, están todas las páginas web que se pueden meter para poder ver los detalles y aprender de la posición de las distintas derechas que hay en Chile. Eso. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿O estaríamos ya...? Estamos en la hora y creo que ha sido Pamela quería terminar de agregar algo recién. Sí, solo porque había gente que estaba preguntando dónde encontrar los artículos, quería compartirles que están todos publicados en este libro, que puede descargarse en barómetro.fundacionepecas.cl, y ahí están. La perdimos de nuevo. Conversación, y quedó muy lindo además, así que los invito a descargar. excelente. Muchas gracias. Cristina, ¿usted cierra? Bueno, yo quiero agradecer a los tres panelistas, a Felipe, disculpen. Ahí puso la Mariana de nuevo el barómetro. Sí, ahí lo vi. A Felipe, a Mireia y a Gabriel, un excelente trabajo que tiende a explicar y un poco anticipar el debate, la deliberación que se viene por delante y las actitudes que tiene este importante sector de la arena política, ¿verdad? Y veremos cómo reacciona su antagonista, como dice Mireia. Nos vemos en el próximo seminario que organice el INAP, y muchas, obviamente, gracias a nuestros co-patrocinadores de este evento. Gracias a ustedes también, Gabriel, sobre todo por la invitación, y Pamela por estar aquí hoy día con nosotros, los del INAP. Que estén bien. Chao. Chao, que estén bien. Cuídense todos y a votar. Gracias a todos. Gracias a todas y a todos. Chao.